¿Qué tal? Voy a leer un capítulo que se llama Cruzando la frontera de la violencia en Palestina, de Sare Maktisi, de este libro Estética y Emancipación, Fantasma, Fetiche, Fantasmagoría, coordinado por Mariana Boté y Cauteón Medina. Pues me dio por leer sobre Palestina porque ayer pasé por la Facultad de Economía de la UAP y vi una bandera colgada y dije, creo que sería bueno hacer un video sobre este texto para entrarle a la teoría, ¿no? Aunque este es un libro de 2014, entonces no se hablaría exactamente de lo que pasa hoy. Pues el contexto ha de ser, o las condiciones han de ser las mismas, ¿no? Porque justo me preguntaba de por qué, a pesar de tanta desaprobación pues mundial, sigue existiendo esa guerra, ¿no? Entonces a ver si este texto nos ilumina un poco. Pero bueno, en ningún lado existe una representación más clara del relato del mundo colonial de Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra que en la zona ocupada de Gaza y el este de Jerusalén. Justamente Ramón Grossfogel, que ya ha leído a varios fanonianos, por así decirlo, explica que es importante leer antes de Los Condenados de la Tierra, más o Pieles Negras de Máscaras Blancas. Y bueno, para entender realmente, ¿no? Los Condenados de la Tierra. Aunque yo ya he abordado Los Condenados de la Tierra y se entiende sin haber leído ese libro, ¿no? El proyecto de Israel en esos territorios es la expresión perfecta del colonialismo tal y como Fanon lo describiera. Bueno, Fanon escribe desde su experiencia, ¿no? En la cual dice que hay como una especie de psicosis de no poder ser blanco, digamos, ¿no? Una represión, digamos. El sentido de un mundo dividido en dos, la existencia dialécticamente opuesta de los colonos y los nativos, la idea de los colonos como los autores únicos y privilegiados de la historia, la exclusión mutua de dos zonas habitadas respectivamente por dos posiciones y ciertamente la escena de la violencia pura del colonialismo. Todo esto puede tomarse directamente de las páginas del libro de Fanon, escrito en 1961, y aplicarse sin modificación alguna a los territorios ocupados de Palestina en 2010. Justo también he estado leyendo sobre arte indígena. Lo de Fanon también aplica para muchísimas cosas, no del Caribe en este caso, ¿no? Sino de América Latina, ¿no? De los pueblos indígenas, etc. De aquí que, según algunos observadores, la manera de resistir la colonización de los territorios ocupados es seguir la propuesta descrita por Fanon. El colonialismo no es una máquina pensante ni un cuerpo con facultades de raciocinio, dice. Es violencia en su estado natural y solo cederá cuando sea confrontada con mayor violencia. O sea, Fanon, bueno, se habla de que Fanon dice que la violencia sería la forma en la que se puede resistir, ¿no? Pero que realmente no sería violencia porque la verdadera violencia es la que se ejerce sobre el colono y nada más está buscando su libertad, ¿no? Entonces, de alguna forma no sería violencia, digamos. Aunque recordemos que Gandhi sí logró la libertad, ¿no? Sin ir a la guerra como tal. Para muchos palestinos, la lección de su éxito con la resistencia armada a la ocupación israelí del Líbano, 1978 al 2000, es que la violencia puede funcionar. Después de todo, el sur del Líbano es el único territorio árabe del cual Israel fue obligado a retirarse, específicamente como resultado directo de las pérdidas infligidas en el campo de batalla más que de negociaciones interminables. Mientras que los israelíes atacan Cisjordania literalmente todas las noches, lo piensan muy bien antes de cruzar la frontera del Líbano porque saben que si lo hacen van a tener que pagar. Y es por esto que algunos palestinos ven en Líbano una fuente de inspiración. Si la resistencia armada funcionó ahí, seguramente podría funcionar aquí. Sin embargo, lo que funcionó en Líbano no puede funcionar en Palestina. La naturaleza de las dos formas de ocupación es totalmente diferente en ambas situaciones. Nunca fue tan
generalizada en Líbano, como lo es en Gaza o Cisjordania, donde permea cada aspecto de la vida diaria. Y lo que es más importante, los israelíes pudieron ser expulsados del Líbano porque tenían un lugar al cual retirarse. Este no es el caso de Palestina. Esta última afirmación, que los israelíes no tienen a dónde irse, se abandonan Palestina, quizá requiere algunas aclaraciones. Bueno, ahorita me imagino que lo va a aclarar y pues sí, al parecer los palestinos ya no tienen a dónde ir, ¿no? Tengo entendido que los van como arrastrando hasta el límite de ese territorio. El conflicto israelí con Palestina suele representarse como una batalla por el estatus y el futuro de Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén, que Israel conquistó durante la guerra de 1967. La versión más aceptada del conflicto es que puede asegurarse una paz justa si se termina la ocupación de 4 décadas y se crea un Estado palestino independiente en Gaza y Cisjordania, con capital en parte a todo el este de Jerusalén. De esto se deduce que se desea que las negociaciones de paz que permitirían este desenlace resulten exitosas. Se entiende que el obstruccionismo israelí, la construcción de asentamientos y otras acciones son obstáculos principales para una negociación exitosa. Y en la versión aceptada, el ejército israelí puede retirarse de Palestina porque Palestina es Cisjordania. Sin embargo, Cisjordania no es Palestina, y de hecho los territorios ocupados por los israelíes en 1967 son solo una pequeña parte en un gran rompecabezas. Esto es porque los territorios ocupados solo representan una fracción de Palestina, 22% para ser precisos, y porque solo una minoría de los palestinos viven ahí. La mayoría de los palestinos viven o en el exilio al que fueron llevados por las fuerzas sionistas durante la limpieza étnica de su tierra natal en la Nakba, catástrofe de 1984, o como ciudadanos de segunda en el hipotético Estado judío de Israel. Y aunque los exiliados, 5 millones de personas, y los palestinos que viven en Israel, 1,5 millones, casi una cuarta parte de la población del Estado, representan la mayor parte del Estado palestino, sus derechos han sido totalmente ignorados en el enfoque tradicionalmente liberal del conflicto, que se ha enfocado en una solución biestatal, o, en otras palabras, en la idea de crear un Estado palestino en el que ahora son los territorios ocupados junto a Israel. Las negociaciones para llegar a una solución biestatal son, a lo más, totalmente irrelevantes para resolver este conflicto en forma justa y pacífica. Lo que eso significa, por supuesto, es que si se reanudan las negociaciones entre el gobierno israelí más brutal, racista e inflexible de la historia y el liderazgo más inarticulado, corrupto, ilegítimo e inútil imaginable, lo más que se puede esperar es lo que San Babur llama un fracaso dignificado, en el que los palestinos siguen aguantando los abusos israelíes y estadounidenses y se rehúsan a renunciar a los intereses y derechos fundamentales de su pueblo. Bueno, claro, no es Estados Unidos y Israel, no solo Israel. El peor escenario sería que estas negociaciones fueran exitosas en sus términos y condujeran a la creación de un Estado palestino ilusorio en partes de Cisjordania. Si tal escenario se vuelve realidad, el conflicto se resolvería solo en apariencia. La realidad subyacente seguiría intacta y abandonados por su propio gobierno en su entusiasmo por establecerse en Cisjordania, los refugiados palestinos y los palestinos en Israel, que, insisto, son la mayoría de los palestinos, serían abandonados a su suerte. Como advierte Nadia Hijab, si el resto del mundo ve que el gobierno de Palestina está satisfecho con el reconocimiento internacional y un asiento en la ONU, estará feliz de preocuparse por otras cosas y dejará a los palestinos a merced de Israel.
Es por esto que más y más palestinos ven en la creación de un Estado independiente de Palestina en Cisjordania una trampa, más que la materialización de sus aspiraciones nacionales, y la razón de que hoy los defensores más enérgicos de la creación de un estaducho palestino en Cisjordania son los políticos israelíes, incluyendo el ex primer ministro Ehud Olmert y el actual líder de la operación Tzipi Livni. Esta es una razón suficiente para que los palestinos sean cautelosos sobre el Estado. También significa que la dirección que la batalla palestina ha tomado desde el Consejo Nacional Palestino, en su histórico encuentro de 1988 en Argel, donde se declaró la independencia de un Estado palestino en los territorios ocupados, ha sido apenas un rodeo, una desviación que no ha llevado a nada. En este campo, el discurso mismo de liberación nacional que busca asegurar un Estado independiente es contraproducente e incluso inhabitable. Las negociaciones están fuera de lugar y la lucha armada nunca liberará a Palestina, no porque la lucha armada sea inherentemente incorrecta. Terminó con la ocupación israelí de Líbano, sino porque se deriva de un análisis erróneo. Okay, entonces aquí la autora pues, dice que no está abogando por la violencia en ese sentido, ¿no? Ajustemos pues nuestro modelo de análisis. Volvamos a los hechos básicos. ¿De qué se trata el conflicto? Para saber cómo terminarlo de manera pacífica y justa necesitamos saber por qué lo alimenta y cómo contrarrestarlo. Entonces sí está dando aquí, bueno, parece que va a dar una solución, ¿no? O más bien está detectando el problema. Para reencuadrar nuestro análisis quiero alejarme del enfoque exclusivo en los territorios ocupados que suele dominar los acercamientos territoriales al conflicto de Palestina y hablar sobre la realidad que impulsa. Siempre ha impulsado e impulsará este conflicto, incluso si de milagro se crea un Estado palestino en alguno o en todos los territorios ocupados. Un Estado que, por cierto, no cambiaría en nada dicha realidad. Para explicar por qué, quiero incluir en la discusión un texto israelí reciente que puede enseñarnos más acerca de la naturaleza de este conflicto que cualquier discusión sobre los asentamientos en Cisjordania. El texto que tengo en mente, y por cierto solo en las últimas semanas ha habido decenas como este, es el discurso que presentó el mes pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el ministro israelí del Exterior Avigdor Lieberman. Llegó a Israel como un inmigrante moldavo de 22 años y desde entonces, como un inmigrante, ha buscado expulsar lo que queda de la población palestina nativa que no fue desalojada con éxito en 1984. Aquí no hay lugar para ello, dijo una vez Lieberman sobre los palestinos nativos del país. Pueden tomar sus cosas y largarse. Lo que hizo su discurso en la ONU tan interesante es que Lieberman vinculó sus frecuentes llamados para deshacerse de la población palestina dentro de Israel a la creación de un Estado palestino en partes de Cisjordania. Como sucede en todos lados, cuando dos naciones, dos religiones y dos lenguas reclaman la misma tierra, ocurren fricciones y conflictos, dijo Lieberman. Y nótese que parece pensar en los palestinos como una religión monolítica, lo cual es absurdo. Hay innumerables ejemplos de conflictos étnicos en el mundo que confirman esto, ya sean los Balcanes, en el Cáucaso, en África, en el Lejano Oriente o el Medio Oriente. Allí donde se alcanza la separación efectiva, el conflicto se anula, se reduce dramáticamente o se resuelve. Consideren los casos de las ex repúblicas yugoslavas, la participación de Checoslovaquia y la independencia de Timor Oriental. Por lo tanto, el principio rector hacia un acuerdo definitivo no debe ser tener tierra a cambio de paz, sino más bien intercambio de territorios poblados. Se puede decir mucho más acerca del discurso de Lieberman,
Pero por ahora solo déjenme apuntar que expresa la invertebrada nociones sionistas, que se han mantenido intactas desde que el sionismo nació como un proyecto colonial siglo XIX en Europa Central, de que la heterogeneidad cultural, religiosa, lingüística y étnica es incompatible con la lógica del Estado-nación, que cada Estado debe tener una población, una única identidad étnica y que, en particular, la tierra de Israel pertenece exclusivamente al pueblo judío. El problema de los sionistas siempre ha sido, por supuesto, que la tierra en la que ellos quieren tener un Estado judío exclusivo venía con unos incómodos palestinos que ya vivían ahí. Este problema se abordó durante la creación del Estado de Israel en 1948, al evacuar por la fuerza tanta población palestina como fuera posible para poder limpiar el espacio en el que se erigiría el Estado judío, una comunidad compuesta principalmente por colonos europeos. Sin embargo, quedó una considerable minoría palestina dentro del territorio de ese Estado. Bueno, creo que hasta aquí podría estar bien. Faltan unas páginas. A ver si posteriormente las leo. Pero bueno, sería todo. Gracias. Hasta luego.